Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda, deseando que Dios los bendiga muy ricamente, que estén bien con sus familias y que juntos disfrutemos de un nuevo estudio de la Palabra de Dios, siempre conociendo más o afirmándonos en aquellas profecías mesiánicas tan sólidas, tan firmes para anunciarnos la obra del Cristo como una piedra fundamental sobre la cual se construiría tanto el sistema del judaísmo, el plan de salvación que Dios había ideado sobre una roca firme, rechazada por los edificadores, pero que viene a ser, además de piedra principal del ángulo, se convierte en piedra de tropiezo y que ha causado hasta el día de hoy tantas discusiones, debates, para saber cuál es el papel que le cabe al Cristo Jesús de Nazaret, de acuerdo a las profecías, mostrar también el cumplimiento de muchos asuntos que están en la profecía y que Jesús, Él anunció que se cumpliría, pero quizás uno de los puntos vitales, amigos, que los que estamos exponiendo en estas últimas emisiones, tienen que ver en lo que es la descripción de la vieja y de la nueva naturaleza. Si este asunto no se ve claramente, para Jesús era fundamental. Se lo había dicho nada menos que a un gran teólogo de aquellos días, a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amigos, y los judíos hasta el día de hoy, ellos reclaman ser los portavoces de la voluntad de Dios, lo cual es correcto. Romanos capítulo 3, 2 nos dice que en qué aventaja un judío aún sobre cualquier comunidad en la tierra. ¿De qué aprovecha estar circuncidado? O sea, ser parte del judaísmo. Mucho en todas maneras. Porque a ellos les ha sido confiada primeramente la palabra de Dios. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, ellos tienen consigo el pensamiento de Dios hecho escrito. Y si Dios se reveló a sí mismo a través de los profetas y quedó ya asentada tal revelación en los libros sagrados de los judíos. Aquí tenemos el otro texto también para recordar, el que le dijo Jesús a Nicodemo. Si el Señor se reveló a sí mismo a través de los profetas, pues es muy importante leer allí qué es lo que enseña el Señor. Los judíos se dedicaron al tema de la justicia en base a la ley, tema que hoy queremos mirar también de acuerdo a Romanos capítulo 8. Y en ese sentido, ellos desarrollaron una teología hasta el día de hoy que ellos creen ser firme, bíblicamente basada, y sin embargo se encuentran con la piedra de tropiezo. Recordemos, amigos, que este concepto de la piedra estable, de firme cimiento, es un concepto de una profecía mesiánica. Ya hemos citado muchas veces el texto, pero siempre lo vamos a recordar para tenerlo presente. Acordémonos los tres textos principales, Isaías 28, del 14 al 16. Luego el rechazo de los edificadores, Salmo 118, versículos 22-23. Y finalmente la piedra en sí, que se convierte en tropezadero. Isaías capítulo 8, versículos 14-15. Son los tres textos que siempre vamos a tener presentes a fin de que miremos cómo Jesús se veía a sí mismo. Tanto vamos a ver la definición final que aparece en aquella parábola de los labradores malvados. Cuando Jesús cuenta esta parábola de un amo que contrata labradores para que trabajen en su viña y le rindan los frutos de lo que esta gente trabaja, que pues rindan allí toda la producción. Y esta gente no lo hace. Y entonces el amo envía criados para reclamar los frutos. Y entonces ahí tenemos el texto para ir leyéndolo. Y la reacción que hacía la gente era maltratar a estos criados. Y entonces mandaba a unos nuevos. Al punto que el texto nos dice que a estos siervos y criados los golpeaban, los apedreaban, los mataban, y hacían de la misma manera uno tras otro. Acordémonos, amigos, esto ya está dicho en la profecía bíblica. Les voy a invitar a que me acompañen a ver segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 en adelante, donde ocurre exactamente lo de la parábola, pero en una primera experiencia para Jerusalén. Luego hubo una segunda experiencia. En la primera fue con el caso de Nabucodonosor. En la segunda exactamente lo mismo. Venían profetas, pero ahora viene la destrucción final por medio de Tito. Ambas destrucciones, la de Nabucodonosor y la de Tito,
contra Jerusalén. 586 a.C., año 70 de la era cristiana. Y sin embargo, en ambos se cumple el mismo fenómeno. Es el rechazo de los labradores, diríamos según la parábola, de los israelitas, hijos del pueblo de Dios. Ellos rechazan a los profetas, los maltratan, los golpean. Y entonces viene la consiguiente destrucción. Por Nabucodonosor, la primera, 586 a.C., por Tito, la segunda, en el año 70 de la era cristiana. Miremos el texto, segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y hubo casos de asesinatos, como el de Zacarías, hijo de Joiada, del cual Jesús cuenta en Mateo 23, que murió entre la entrada del altar y el templo. Que la sangre del justo Abel hasta Jeremías, hijo de Joiada, el texto dice hijo de Berequías, pero es hijo de Joiada, ustedes lo van a pagar. O sea, mataban a los profetas. ¿Y qué ocurre? El texto nos dice otra vez en Crónicas, segundo de Crónicas 36, 16, que subió la ira de Dios y ya no hubo más remedio. Al final dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y a continuación viene la destrucción por parte de Nabucodonosor. Así ocurrió también con la destrucción de Tito, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Notamos? Cumple así el Señor su sentencia, pero Jesús mismo, al traer la parábola, y en los mismos términos, que los labradores maltratan a los criados que vienen en nombre del amo reclamando los frutos. Hasta que Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué hará el Señor de la viña? Y ellos responden inconscientemente, amigos, y se autocondenan. Leemos el texto en Mateo capítulo 21. A ellos los matará miserablemente y entregará la viña a otra gente para que produzca los frutos de ella. Y Jesús le dice, ¿y no leyeron la Biblia ustedes? Leemos pues el texto en Mateo capítulo 21, versículo 41, la respuesta de esta gente a la pregunta de Jesús, ¿qué hará el dueño de la viña a tales labradores? Ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y entonces Jesús cita el texto y luego la sentencia, el texto de la profecía mesiánica. Les dice, nunca leísteis en las Escrituras. Esto es Salmo 118, 22, 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces la sentencia que da el maestro, por lo tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien, amigos, así se cumplen estas sentencias ya dichas en la profecía, en los textos bíblicos, dichas en las parábolas de Jesús, pero lo que importa es que se convierte en piedra de tropiezo porque rechazan lo esencial. Amigos, y hasta el día de hoy, si no aceptamos este concepto, Jesús se convertirá también en piedra de tropiezo. Vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, estos conceptos básicos, de que Jesús es precioso para quienes lo disciernen, lo descubren, lo aman, le obedecen, pero para quienes no, se convierte en una verdadera piedra de tropiezo, que luego los lleva a la destrucción. Miramos pues, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él, Jesús, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza principal, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, en la Biblia, ahí tropiezan, porque están los textos, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados ya a esa desobediencia y consiguiente destrucción.
¿Por qué, amigos, Jesús se convierte en piedra de tropiezo para el judaísmo? No aceptan su mensaje de que tienen que liberarse de la ley. Suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo que Jesús le va a decir a estos fariseos que tienen que ser libres de la ley? Amigos, si vamos conectando en las emisiones, van todas encadenadas. Jesús no lo va a decir, lo dice de otra manera, absolutamente. Pero el Espíritu Santo va a ser muy claro, contundente, por medio de Pablo en la carta a los romanos. Y es libres de la ley en tanto en el individuo, en el fariseo, hay dos naturalezas, la cual una tiene que morir para que la otra naturaleza sobreviviente quede libre de la atadura de la ley, libre de este marido malo, que es el viejo hombre, y entonces estando viudo o viuda, esta parte, se case con Cristo y la ley pueda unirlos, pero es la ley de Cristo ahora, tal lo que dice Pablo. Yo no es que estoy sin ley, yo estoy en la ley de Cristo. Lo hemos leído, amigos, vamos a repasarlo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 y 21. Cómo Pablo se mueve para con los judíos que están bajo la ley, como que él estuviera bajo la ley, pero él no está bajo la ley, no, yo no estoy. Y a los que están sin ley, como que yo también me muevo así, pero no es que yo estoy sin ley, yo estoy en la ley de Cristo. Es la traducción que traen algunas Biblias. No es tanto bajo, la palabra griega ennomos significa en o dentro, no de abajo. Entonces está caminando en libertad, es lo que quiere decir. Leemos pues, quizás vamos a usar otras traducciones para apreciar este matiz de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20-21. Bien, esto trae Pablo acá, pero Jesús ya les va enseñando que para ser libres de la atadura del viejo hombre, miserable de mí, dirá Pablo en Romanos capítulo 7, 24. Ese cadáver que le acompaña al fariseo de los días de Jesús tenía un cadáver. Y era que, amigos, el fariseo creía ser buena persona, pero ese cadáver, ¿cómo se lo sacaba de encima? Había que admitirlo. Nicodemo era uno de ellos. Como dice aquí Romanos 7, 24. Nicodemo sentía que Jesús traía algo superior y era atraído a él, a la pureza, a la enseñanza, a los milagros. Había algo, una enseñanza superior que él no la tenía. Pero él era maestro que tenía que enseñar estas cosas al pueblo. Bien, aquí tenemos en la Biblia de Jerusalén, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 y 21, aunque también trae bajo la ley de Cristo, pero acordémonos, es en la ley de Cristo, ya hemos mostrado el texto griego, para que así traduzcamos tal como dice el texto griego. Dice, con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos, con los que están bajo la ley, que son los judíos, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, yo no lo estoy, para ganar a los que están bajo ella. Y con los que están sin ley, como quien está sin ley, es decir, yo, como que estoy sin ley, para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Bien, este es el planteo que trae Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. El estar libre de la ley, acordémonos, de acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo 6, es porque el viejo hombre ha quedado muerto ante la ley. Ahí lo tenemos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Nosotros hemos muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aún miremos el versículo 5 todavía. Porque mientras estábamos en la carne, en el viejo hombre, las pasiones pecaminosas que obraban por la atadura de la ley, obraban en nuestros miembros llevando hijos que son frutos para muerte, porque esa ley obliga a que estén juntos. Es decir, es una forma de decirlo, amigos, en esencia, en términos prácticos, traduciendo esa expresión de Pablo, es que la ley le dice de ese matrimonio de dos naturalezas, le dice a la buena persona, no robes
no mates, y el otro compañero, que es la mala naturaleza, anda insultando, agrediendo, cometiendo pecados. Entonces, ahí se cumple lo que Pablo dice en Romanos 7, el bien que yo quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nos acordamos? Ese gran conflicto de Romanos capítulo 7 es de lo que Pablo habla, que al matar la vieja naturaleza, esta parte viuda queda libre de esa atadura para unirse con Cristo y queda ahora en una nueva atadura, como dijera Pablo en 1 Corintios 9:21. No es que yo estoy sin ley ahora, no, estoy en la ley o dentro de la ley de Cristo, o si queremos traducir, bajo la ley de Cristo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, ahí lo tenemos escrito. Este tema es fundamental, amigos, es revelado por el Espíritu Santo en una forma en la que Pablo lo expresa. Lógicamente, ahora se entiende quizás por qué Pedro decía que hay cosas difíciles de entender de parte de Pablo. Ahí tenemos el texto en griego original, amigos. El versículo 21, en español leemos, a los sin ley, o sea, a los que están sin ley, como sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando sin ley de Dios, sino dentro de la ley de Cristo. En nomos es la palabra griega que significa en la ley de Cristo. Así que, como se ha mostrado también, que estar en la ley de Cristo es más grave que estar en la ley de Moisés. ¿Sí? Y aquí la expresión del apóstol Pedro con respecto a las cartas de Pablo, cuando dice en el versículo 15, ahí menciona específicamente al apóstol Pablo sus enseñanzas, la sabiduría que Dios le había dado, y por lo cual ahora va a decir que las cartas que escribe son difíciles de entender. Miremos pues entonces, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, amigos, vamos ahora a estudiar lo que prometemos, que es Romanos capítulo 8. En la emisión anterior se vio una descripción general para que podamos apreciar que esta enseñanza del matrimonio, la nueva naturaleza, el viejo hombre y el nuevo hombre, unidos desde Adán que cayó hasta nuestros días, es el ser humano y su gran conflicto que hay en su interior entre el bien y el mal. El bien que quiero hacer no me sale, sino el mal que no quiero, eso yo hago. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y en consecuencia hay un conflicto tan grande que uno quiere vivir en paz. Y se puede. Para ello nos habla el capítulo 8. Aquí tenemos, amigos, ese matrimonio de las dos naturalezas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Aún más, miramos el siguiente versículo, cuando dice, ¿acaso la ley es mala? No, el pecado es el que está en mí, es el que me lleva a esa conducta, no la ley. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado o el viejo hombre que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El problema no es la ley ata, pero es aquí que me ató a un cadáver, que es el viejo hombre. ¿Cómo me lo saco al cadáver? Para que entonces yo esté libre de esa atadura y libre ante la ley. Nos vamos entendiendo. Y entonces puedo gozar. Y es que al atarme con Cristo, por quien Él me da la gracia de poder liberarme de este cadáver, al atarme con Cristo, me ato a la ley de Jesús, que es superior, más grave, más profunda, más intensa que la ley de Moisés. Lo hemos demostrado en Mateo capítulo 5. ¿Oíste qué fue dicho? ¿Nos acordamos? Bien. Atarnos a Jesús es el anhelo. Y Jesús, y de remate, amigos, si parece grave, no le llamarás necio a tu hermano, no le llamarás estúpido. Si te enojas con tu hermano, ¿nos acordamos? Y parece pesado, pero entonces yo no me puedo enojar. No le puedo decir las 40 que necesito yo decírselas. ¿No sentimos eso, amigos? Pesado. No, Jesús dice, mi carga es ligera. Llevad mi yugo con vosotros. Aprended de mí.
Amigos, el asunto es que cuando estamos separados de Jesús, es una carga. Y entonces sí, le quiero decir todas mis cosas y sale de mi boca, porque como no estoy con Jesús, ahí me encuentro y me desencuentro y me desgracio con la persona. Y entonces el mandamiento se me hace una carga. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no le llames necio, es que lo merece, porque estoy separado de Jesús. Pero si estoy viviendo con el Maestro, no le voy a insultar. Por supuesto que le tendré que llamar la atención. ¿Me dejan, amigos, que les diga algo? Un dicho muy simple dice así: si tú tienes algo con alguien, escríbelo en un papel, díselo al otro día. Gente del mundo. Y no hablan del poder de Cristo. Nos dicen, usen la lógica. No le digas las cosas en tu estado de enojo, de tu ira, que le vas a llamar necio, estúpido. No le digas. Escríbelo, descárgate en un papel y díselo al día siguiente, o léeselo al día siguiente. Y amigos, efectivamente, uno quiere botar todo lo que tiene contra esa persona que nos hizo el mal, pero lo escribimos en un papel. Al día siguiente ya estamos más calmos y leemos y decimos, pues yo escribí estas cosas. ¿Qué es lo que puse yo acá? ¿Era yo el que escribí esto? Porque se nos fue el enojo. Entonces Dios tenía razón, que nuestro problema no es la ley, es el pecado que mora en nosotros. Eso fue lo que el apóstol Pablo descubrió, nos enseña. Pero aquí que Jesús, al enseñarles o al intentar enseñarles a los fariseos, él fue resistido, rechazado. No se lo aceptaban. Cuando él les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, cueva de ladrones. ¿Quién acepta esto? Jesús fue severo, porque esta gente era soberbia y se creían los grandes maestros. Entonces, ahora, más calmadamente, si podemos decirlo así, el Espíritu Santo va a utilizar a Pablo para decirnos las mismas enseñanzas del Maestro. Aquí no hay contradicción. Jesús ensalza el estándar. Y aquí Pablo, al enseñarnos que al hombre viejo tiene que morir, entonces ese mismo estándar de Jesús, ahora el viudo quedó, la parte viuda quedó liberada. No tengo atadura, estoy libre ante la ley. ¿Ok? ¿Y ahora qué vas a hacer? Como se me murió este cónyuge malo, se casa con un nuevo cónyuge. Si aquí lo hizo mediante el sepultamiento, la inmersión, por medio del bautismo, para que quede el cadáver allí en el agua. Ahora sale del agua resucitado. Aquí, imitando la obra de Jesús que fue puesto en la tumba de piedra hecha por José de Arimatea. Y aquí Jesús que sale de la tumba de José de Arimatea, a la cual habían puesto una piedra los soldados romanos, allí se quitó esa piedra y sale Jesús resucitado. Así el creyente también, que había sido sepultado imitando a Cristo en las aguas bautismales, ahora sale de las aguas resucitado, pero casado con Jesús y ligado con la ley de Jesús, que es la misma ley de Moisés, pero levantada. Amigos, vamos entendiendo cómo podemos decir que quedó abolida la ley. Que Dios nos guarde, amigos, de los falsos maestros que no logran ver en profundidad lo que el Espíritu Santo enseña a través del apóstol Pablo. Por eso, les digo, amigos, tenemos que gozarnos en lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos enseña. Tal como la profecía mesiánica lo decía, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Bien, vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 1. Va a aparecer el tema de la justicia de la ley. Saben, cuando hablamos de la justicia en base a la fe y la justicia en base a la ley, es decir, es la salvación de Dios, la aprobación de Dios. Sea que creamos en Jesús, o sea, cumpliendo los mandamientos. Algunos dicen, esto es lo que vale, la salvación por gracia de Dios, regalo de Dios, creyendo en Cristo, no aquí cumpliendo los mandamientos. Esto está abolido. No es así, amigos. Van juntas, solo que en el correcto orden. Por la gracia de Dios, acepto el sacrificio de Cristo para que se muera el viejo hombre. Y entonces salgo nueva criatura para estar atado ahora a una nueva relación y obedecer el mandamiento, la justicia de la ley. Pero aquí que el judío, el problema de él, es que directamente cortó con la justicia,
en base a la fe. Creer, no, era tratar de cumplir y darle más reglamentos y regulaciones de la tradición de los ancianos para que ese cumplimiento sea lo más perfecto posible. Pero no había amor ni entrega, no había la justicia en base a la fe, en base al amor, en base a la entrega del corazón a Dios. Y en ese sentido, en base a la entrega del Cristo, el representante de Dios que venía a la tierra. ¿Cómo Dios podía aceptar una obediencia con puros reglamentos si no hay amor? ¿Dónde está la fe en la provisión de Dios? Un tema fascinante, amigos, por lo que vemos que Jesús se convierte en piedra de tropiezo. Vamos pues entonces a Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a estudiar la Biblia de Jerusalén. Estamos buscando la mejor versión que se ajuste al griego original de los primeros manuscritos, los más antiguos. Ya hemos dicho que la Reina Valera 60 sigue un texto griego más tardío, bien buena traducción, pero nos interesa el texto griego más antiguo. Textos, recordemos, en los cuales se escribió el Nuevo Testamento. Cuanto más antiguo, hay ciertas condiciones para que, digamos, este texto es el que más se ajusta a lo que Pablo escribió originalmente, la carta a los romanos. Así, amigos, sin desestimar las Biblias de ninguna manera, es buscar la mejor traducción. Y en este caso, la Biblia de Jerusalén usa los textos antiguos más preciados para que allí podamos estudiar y comentar. Vamos pues entonces a Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. No hay, he aquí, una condenación del viejo hombre, porque el viejo hombre Dios mismo se encarga. Lógicamente, amigos, ese viejo hombre lo cargamos, hay que mantenerlo a raya, decimos, porque no es que murió de una manera ontológica, se dice, es decir, de una manera real, que el ser murió absolutamente. No podemos decir eso. O sea, que la persona diga, ya murió mi vieja naturaleza. No. El texto del apóstol Pablo dice, consideraos muertos. Voy a invitarles a que busquemos ese texto donde el Señor nos invita por medio del apóstol Pablo a que actuemos de esa manera. Aparece en capítulo 6 de Romanos, versículo 11, 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, esa vieja naturaleza tiene que estar como dormida. ¿Saben, amigos? Déjenme que cuente la situación de algunas enfermedades como ocurre con el padecimiento de la tuberculosis. Quienes venimos a este país corren el riesgo, dada la cantidad de poblaciones, de mixtura que tenemos acá, distintas culturas, distintas naciones, naciones de Centroamérica, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera. Se corre el riesgo, dada la variedad de culturas que tenemos acá, de naciones que representamos, de contraer tuberculosis. ¿Sí? Pero la persona que lo contrae el virus que se torna latente, es decir, está dormido. La persona tuberculosa, cuando está enferma, es otra cosa. Ya cuando está enferma podrá escupir sangre, tiene todo un cuadro muy penoso y riesgoso, puede llevarlo a la muerte. Hay personas que conviven con la tuberculosis por décadas. Me tocó conversar con amistades. Y la sorpresa, no puede ser, si yo salí de mi país sano y ahora tengo tuberculosis. En un caso recuerdo, la enfermera le dijo a este paciente, mire amigo, no se inquiete, cálmese. Yo tengo tuberculosis también, le dijo la enfermera, y lo contraje hace 30 años cuando vine a este país. Me pasó a mí lo que le está pasando a usted. Usted llegó por la forma en cómo se mezcló la saliva de los contactos allí, mixtos, estar con otra gente de otros países, le pasó. Pero lleve un estilo de vida sano y ese virus va a estar allí alojado en alguna parte de su cuerpo, pero usted no necesita preocuparse.
Saben, amigos, que ese consejo es útil. Así también pasa con lo que el Señor nos dice: considérense muertos, manténgalo ahí a raya. Porque si ustedes lo provocan, se despierta y ahí sí se produce la enfermedad. Con la tuberculosis es otro tanto. Podemos llevarla, aún incluso ir a la tumba, morir, junto con esta infección. Y sin embargo no nos molestó, porque la mantuvimos a raya, cuidando todos los hábitos sanos que hay que llevar para que no se despierte ya en enfermedad. En la vida espiritual pasa algo similar. Consideraos muertos. La vieja naturaleza la vamos a cargar. Pero no era que en el bautismo quedó allí, lógicamente. Pero el texto en Primera de Pedro 3:21 nos dice que el bautismo es una aspiración a una buena conciencia. Es decir, Dios ve que yo quiero portarme bien, quiero hacer las cosas bien. Dice allí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Jesús, que es lo que le da el poder a ese bautismo. Si Jesús resucitó, así el bautizado sale resucitado del agua. Y entonces es válido ante Dios. Y Dios considera ese deseo, esa buena intención, esa aspiración, como que, ok, a partir de ahora yo te reconozco, estás limpio, aunque tenga ese virus adentro infectado, ¿sí? Como el de la tuberculosis. Mientras practique los consejos que el Señor le da para que nunca se despierte la vieja naturaleza. Bien, amigos, en el caso de lo que estamos leyendo, de Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación si estamos en Cristo Jesús, porque la vieja naturaleza fue matada, o sea, fue puesta en estado latente, vamos a decirlo así de esa manera. Ahí quedó. Y mientras tanto uno vive para el Señor. Y que quede dormida, amigos, tiene que quedar así permanentemente hasta que el Señor en la segunda venida nos dé, ahora sí, un cuerpo inmortal. Ya este cuerpo de carne que tenemos con nuestras pasiones e inclinaciones desaparece para que Dios nos dé un nuevo cuerpo. Seremos nosotros mismos, las mismas personas, nos reconoceremos como tales, pero he aquí que el Señor nos proveyó ahora de un nuevo envase. Dice acá el texto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un cuerpo bello, inmortal, pero cuerpo en sí, que podremos tocarnos, de carne, de hueso, pero un cuerpo inmortal. Y entonces no tiene más tendencias. Ya finalmente ese virus de la tuberculosis desapareció, por decirlo de una manera, la vieja naturaleza. Pero mientras tanto, tenemos que mantener la raya, y ahí se cumple el texto de Romanos 8:1, ninguna condenación pesa sobre los que están en Cristo Jesús. Esta porción que sigue, lógicamente, reaparece en el versículo 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, vamos ahora a leer el versículo 2 en la versión de la Biblia de Jerusalén, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Notemos que aquí se nos habla más bien como principio, esa ley, no tanto la ley de los 10 mandamientos. Es el principio de vida del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, te liberó de esa ley de muerte, de ese principio terrible del pecado y de la muerte. Y ahora sí, pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, o sea, por causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesús. Fíjense, amigos, esta parte es sumamente importante. Quizás vamos a poner momentáneamente la Biblia de las Américas o la Biblia de la Reina Valera para entenderlo mejor. Y es que por la carne nosotros no podíamos cumplir la ley porque teníamos el cadáver a cuestas. El viejo hombre, no se puede cumplir la ley con el viejo hombre a cuestas. Tenemos que liberarnos de ese viejo hombre y quedarnos libres de esa atadura, libres ante la ley, para que entonces podamos cumplir. Bien, pero miremos Romanos 8:3, en otra versión, para que quede un poco más clara. Pues lo que la ley
no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, de carne humana, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, cumpliendo Jesús los mandatos de Dios, viviendo en la tierra, triunfó, condenó al pecado. Ahora el pecado, ¿qué razón tiene? No tiene nada, porque vino un hombre que vivió como nosotros, fue tentado como nosotros y logró vencer. O miramos en la versión de la Reina Valera también, otra buena traducción en este versículo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley no podía quedar satisfecha en su exigencia, en su estándar, que muestra el carácter de Dios, el hombre no lo podía cumplir por la debilidad de la carne, por ese viejo hombre que todo hombre tiene consigo. Dios entonces toma otro recurso, ya que el hombre no lo puede cumplir por sus debilidades. Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, igual que nosotros, y a causa del pecado, que hace, logra condenar al pecado en la carne. Eso muestra que Jesús vivió una vida correcta, viviendo como hombre, y así viviendo como tal, logra triunfar sobre el pecado, porque Él nunca pecó. Y entonces, ahora sí, versículo 4, podemos leerlo. Para que, noten esto, la justicia de la ley, la justicia que es en base a la ley, se cumpliese. Es decir, había tal cosa de justicia de la ley, pero nadie la podía llenar, satisfacer por nuestras debilidades. Esa ley que exige y que el hombre no puede llenar ese estándar que exige la ley, ahora Cristo sí pudo en la carne, viviendo Él como nosotros, Él pudo llenar ese estándar. Dice a continuación, para que la justicia en base a la ley se cumpliese en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a Jesús, ahora se reconoce que como Él logró cumplir la exigencia de la ley, ahora se nos acredita esa obediencia de Jesús como que fuera nuestra, se nos la regala. Una expresión es, se nos la imputa, es decir, se le acredita, se le da, se le entrega. Y entonces el hombre, ante la vista de Dios, es visto como que, este es Jesús que cumplió. No, Jesús está allá, pero Él nos transfiere su obediencia a nuestro favor. Como cuando en la cuenta bancaria viene alguien que dice, yo te voy a dar, y nos transfiere un dinero que entra a nuestra cuenta. No teníamos el dinero antes y ahora miramos, ¿quién puso este dinero acá? Y entonces nos enteramos, alguien puso buen dinero a favor nuestro. ¿No nos gustaría acaso en nuestras cuentas del banco y así pagamos deudas? Eso hizo Jesús. Él transfiere su obediencia y nos la acreditan a nosotros. El pago de la deuda nuestra que Jesús pagó muriendo, nos la transfieren a nosotros, a nuestra cuenta. Y miramos la cuenta allí, me transfirieron esto. Amigos, nos transfirieron todo. No lo vamos a, primeramente, agradecer al Señor para decirle, entonces, ¿qué pasa con mi deuda? ¿Ya? Pregunto, amigos, ¿tienen ustedes, alguno de ustedes, alguna deuda de sus tarjetas de crédito? ¿No les pasaría a ustedes que se mueven con tarjetas? Estamos llegando a una época en que nos vamos a mover solamente con las tarjetas, ya no más dinero. Esto está pasando en Suecia, hay un video por allí que es el primer país del mundo en que ya el dinero, el cash, el efectivo, desapareció. Están buscando que desaparezca absolutamente. Para cualquier transacción, siempre una tarjeta allí. Entonces pasarla hasta que poner los dedos para que se sepa quién es el señor y la cuenta bancaria. Y entonces así se transfiere para pagar el autobús. Hay lugares donde también se pone la tarjeta y salta y nos sacan el dinero del costo del autobús en lugar de que haya una moneda o un billete para pagarlo. Bien, amigos, al movernos de esta manera, con la pura tarjeta, yo estoy diciendo, si tenemos deudas con la tarjeta de crédito, porque sacamos crédito pero no estamos reponiendo hasta que la deuda se pone grande e insufrible. ¿Y ahora cómo pago esto? ¿Qué noticia sería que alguien nos diga, no te preocupes, ya te transferí un dinero que queda a tu favor y tu cuenta saldada? Así, amigos, es la deuda que tenemos para con nuestro Señor. Nuestro Dios
perdona nuestro pecado porque nos transfirieron un perdón. La obra de Jesús, su sacrificio que Él hizo en la cruz, nos lo transfieren. La obediencia de Jesús nos la transfieren. ¡Wow! Entonces me ven como que ya me perdonaron mi pecado, que como que ya obedecí. Sí. ¿Y ahora qué hago? Ahora voy a pecar. Ya que ven. No, amigos, ¿qué pasó? ¿Nos damos cuenta? Gravísimo error, porque no entendieron lo que es estar atado a Cristo. Nos transfirieron todo, el perdón total, la obediencia, para que ahora, atados a Jesús, vivamos para Él, le obedezcamos, caminemos como Él, cumplamos los mandamientos para Él. Los mismos mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos, Jesús los eleva a una potencia superior, más claro, más contundente. Y Jesús dice, si están conmigo es una carga tan ligera, porque vivimos con el Maestro. Bien, miremos otra vez Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. La ley se ve impotente al requerir que se obedezca porque la carne no puede. La carne atada, el ser humano atado a un cadáver, ¿cómo puede obedecer lo que la ley dice? No matarás. Y Jesús dijo, le llamas necio a tu hermano, ya violaste, así que cuídate. Y entonces, bueno, está bien, no voy a sacar ni el cuchillo de mi lengua para mi fulano que me hace mucho daño. Pero la vieja naturaleza siempre aparece. Y la ley que pide obediencia se ve frustrada porque no podemos obedecer. ¿Qué hace Dios? Dios es el que suple y envía a su Hijo, igual que nosotros, en semejanza de carne como nosotros, así de pecado como nosotros. Y viviendo en la carne como nosotros, cumpliendo, visitando, viajando, comiendo, durmiendo, hablando, enseñando. Durante 33 años, Él vive una vida como la nuestra, pero jamás comete pecado. Y triunfa sobre el pecado, obedeciendo. Y lo matan injustamente. Así que esa muerte y esa obediencia nos la acreditan a nosotros. Y así la justicia que exige la ley se cumple por medio de Jesús. Y en consecuencia ya no andamos más en la carne, sino vivimos en el Espíritu. De esto trata Romanos 8, 3 y 4. Leámoslo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesús, para que la justicia de la ley que exige la ley se cumpliese en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notamos que ahí se nos está hablando de una justicia en base a la ley. De allí se cumplen textos como el de Romanos capítulo 2, en que se nos dice que no son los oidores de la ley los que son justos, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Efectivamente, Dios está mirando quiénes son los que cumplen, los que obedecen. Pero solamente podremos obedecer con éxito cuando el viejo hombre muera, y solamente es entregándonos a Jesús para que nazcamos de nuevo. Y unidos a Jesús, vivimos para Él. Dice allí, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene por parte de los hombres, sino es Dios el que va a alabar a la tal persona. Allí es justificado, aprobado por Dios, no el oidor, sino el hacedor, como nos lo va a contar Romanos, capítulo 2, versículo 13. Miremos pues. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque la justicia en base a la ley se les va a acreditar a aquellos que aman al Señor y le obedecen, pero porque hicieron morir al viejo hombre, de otro modo no pueden cumplir. Allí el viudo, dijimos siempre hasta el cansancio, se une a Cristo mediante la resurrección en su bautismo.
mientras sepultó al viejo hombre, resucita el nuevo, se une a Jesús para seguirle, amarle, para estar dentro de la ley, como dijera Pablo. Los que están sin ley, como que yo estuviera sin ley, pero yo estoy en la ley de Cristo, unido con Él. Miremos ahora capítulo 8, leemos el versículo 4 y seguimos de ahí en adelante, leyendo versículos 5 y subsiguientes. Para que la justicia de la ley, en base a la ley, se cumpliese en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne, amigos, tiene que ver con todas las cosas terrenales, porque se convive permanentemente con el viejo hombre. La envidia. ¿Queremos ver una descripción del viejo hombre? ¿Queremos verla? Voy a invitar a que, ya Jesús lo había dicho, esto es en Mateo capítulo 15, en la discusión que tuvo con los fariseos, de que ellos querían estar purificados, descontaminados, y por lo tanto cuidarse con las cosas que ellos iban a comer, lavarse ritualmente antes de llegar a comer, aún lavar ritualmente los platos, hundirlos, sumergirlos, para que ya queden limpios, de modo que uno no se contamine. Y sin embargo, el judío seguía conviviendo con un cadáver. Eran las cosas feas del alma. Miren cómo Jesús lo describe. Mateo capítulo 15. Versículo 17 en adelante. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿De qué contaminación están hablando? De tanto rito para descontaminarse. No, déjense de esas cosas porque tienen un viejo hombre, un cadáver que hay que luchar contra él, como lo dice a continuación. En otras palabras, lógicamente. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, ritualmente agregamos, no contamina al hombre. Y el judío, amigos, no le daba importancia al aspecto interior. Ellos por afuera que queden bonitos, pero adentro sepulcros blanqueados, huesos muertos, gusanos, vivientes en el corazón. Pero en la expresión de Jesús, que lo que sale de adentro, notamos, a esto se refiere el viejo hombre, los homicidios, adulterios, etc. Volvemos otra vez a Romanos, capítulo 8. Versículo 6, retomamos, y el 7 ahora. Por cuanto, 6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque hay un cadáver que obliga al adulterio, al robo, a la mentira, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Notamos? No se sujeta. La ley impone, no robes, no mientas, no adulteres, pero el cadáver impone hacer lo contrario y el hombre no es feliz hasta que uno se libere de ese cadáver ante la ley. Y entonces queda libre de esa ley, de atadura que me ataba al cadáver, para que yo ahora unido a Cristo, la misma ley ahora me ata y no me suelta. Enhorabuena, ahora sí, ¿no nos gustaría estar atados al Señor para que así no cometamos pecado? Porque ahí estamos bajo la gracia, mientras que aquí estamos bajo una ley que ata a un cadáver, al viejo hombre. Seguimos leyendo todavía más. Estábamos en Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante, 7. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Toda persona que vive en la carne vive con un cadáver. Siempre vamos a escuchar estas cosas, mis amigos. Y en consecuencia el cadáver
obliga a hacer cosas que a Dios le molesta. La ley impone, ata a la persona, no lo hagas. Y claro, yo voy a luchar, pero el cadáver lo vas a hacer. Ese es el mal hombre que tenemos adentro. Y uno tiene un gran conflicto. Vamos a mirar esto, amigos, en Gálatas. Ahora, si no nos quedó claro, nos va a quedar claro ahora, pero lógicamente estudiaremos más profundamente más adelante. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 en adelante. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo, las dos naturalezas también. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Notamos, ahí están las dos naturalezas conviviendo, el deseo de la carne, ese cadáver, y el deseo del Espíritu, que es la buena persona adentro que quiere hacer bien las cosas. ¿Por qué? A continuación va describiendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley que ata a esas dos naturalezas. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas que el cadáver empuja, la vieja naturaleza con la cual estamos asociados, ligados, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuál es la salida ahora? Siguiente versículo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque el cadáver murió. La ley ata a la buena persona y al cadáver para que estén juntos. Si el cadáver murió, ahora el viudo, la parte viuda, se liga con Cristo. A eso se refiere. No hay una ley que los ate, una ley de condenación, porque hay una nueva persona y en consecuencia la persona vive en libertad. Amigos, ¿nos gustaría gozar de esa libertad en Cristo Jesús? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también caminando en el Espíritu. Amigos, este es el deseo que les queremos dejar a ustedes, que sientan la libertad en Cristo Jesús, de que son nuevas criaturas al atarse a Jesús para caminar en su ley y liberarse del viejo hombre y entonces poder agradar al Señor. Amigos, así seguimos estudiando esta serie, descubriendo al Mesías de las profecías, y esta porción significativa del Mesías y las parábolas, la piedra de tropiezo. Que Dios nos guarde, nos bendiga, que Dios esté con ustedes y nos miraremos en la siguiente emisión.